¿Cuántas veces nos hemos preguntado, Dios, ¿por qué has permitido que pase esto? Porque cuando viene una adversidad, nosotros sabiendo que somos hijos de Dios y que Él tiene el cuidado de nosotros, hay veces que podemos flaquear y decir, Señor, no veo nada que tú estés mostrando a mi corazón o mostrando a mi vida que sea para bien. Pero hoy vamos a recordar cómo Dios tiene completa soberanía y que sus planes son mucho más altos que los nuestros. Que Él prometió misericordia nueva día tras día. Que Él prometió gracia sobre gracia. Que Él prometió de su plenitud. Entonces, yo quiero que sepan algo hoy. Dios es bueno. Y nosotros tenemos que aprender a alinear todos nuestros sentidos a lo que Dios está queriendo hacer. Porque cuando una vez estamos alineados a la voluntad de Dios, entonces las preguntas o los cuestionamientos empiezan a disiparse y empieza a haber mayor entendimiento de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros o con nosotros durante nuestra vida. Y el versículo base del día de hoy es Isaías, capítulo 55. Versículo 8 y 9. Amén. Isaías 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ¿los pensamientos de Dios son iguales a los nuestros? Él tiene algo mayor, Él tiene un propósito más grande, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros atravesamos por una adversidad, por un desierto, por una prueba, Él está preparando algo mayor que nosotros no podemos ver en ese momento. Vamos a poder entenderlo mientras caminemos, escuchando su voz, mientras obedezcamos. Pero hay veces que aunque no entendamos, nosotros tenemos que aprender a confiar en lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y hoy quiero analizar un suceso que le pasó a David. La semana pasada hablamos de la ley de la mente, ¿verdad? Cómo es que funciona la mente cuando se le ofrece una tentación. Y hoy quiero hablar de cómo David fue presentado en una situación difícil que, si uno lo lee en la Biblia, porque se muestra en dos pasajes, una en 2 Samuel y otra en 1 de Crónicas, se muestra el mismo suceso, pero descrito al principio de una manera diferente. Lo que tenemos que aprender a nosotros cuando estudiamos la Biblia es que si parece que la Biblia se está contradiciendo, es que no estamos entendiendo la Biblia, porque la palabra de Dios nunca se puede contradecir. Y vamos a analizar cómo estos dos pasajes parecieran que se contradicen, pero hay una explicación preciosa y profunda en lo que Dios estaba haciendo, no nada más en la vida de David, no nada más en el pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Y esto lo podemos encontrar en 1 de Crónicas, capítulo 21. 1 de Crónicas, capítulo 21. Y les voy a pedir que vayan apartando ese capítulo, por favor, que le pongan un apartado, un separador.
¿Listos? Primera de Crónicas, capítulo 21. Y empieza en el versículo 1 así. ¿Pero quién? Satanás se levantó ¿contra quién? Contra Israel. E incitó a David a que hiciese censo de Israel. Aquí, ¿quién dice que lo incitó? ¿Quién empezó? Satanás, ¿verdad? ¿Saben qué es un censo? Un censo es contar a la gente, saber cuántos hay en el pueblo. Así como nosotros lo tenemos en el INEGI, que la gente va y toca las casas y dice, ¿cuántas personas viven aquí? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Verdad? Bueno, también los reyes de cada nación tenían el derecho de hacer un censo para saber cuántos hombres podían contar para ir a la guerra, con cuántos hombres podía contar para trabajar, con cuántas mujeres, y así conocían la grandeza de su reino. Sin embargo, el reino de Israel, ¿a quién le pertenecía? A Dios, no a David. David no tenía el derecho de hacer un censo porque él no era el rey de Israel, lo era Dios. David fungía como un príncipe o como un pastor, como alguien que lideraba. Entonces cuando dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Qué estaba haciendo Satanás? ¿Incitarlo a qué? A pecar, a ir en contra de la voluntad de Dios, ¿ok? Ahora vayamos a 2 de Samuel, capítulo 24. Acuérdense, aparten ese de Crónicas. 2 de Samuel, capítulo 24. Versículo 1. ¿Lo tienen? ¿Ahora sí lo tienen? Amén, dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que se dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Parece que se está contradiciendo, ¿verdad? O es Satanás o es Dios quien está incitando a David a hacer esto. Recuerden, si la Biblia parece que se está contradiciendo, entonces no hemos entendido el pasaje que estamos leyendo, porque la palabra no se puede contradecir. Y vamos a ver hoy cómo se puede profundizar y entender cómo está perfectamente alineado lo que estamos leyendo. Para poder entender esta contradicción, entre comillas, necesitamos entender lo siguiente. La motivación de Satanás para nosotros es siempre destruir, ¿ok? Cuando Satanás incita algo es para hacer que se destruyan las cosas, es destructiva. La motivación de Dios es siempre redentora o para ir creciendo. Otra vez, cuando Satanás incita es para destrucción. Cuando Dios incita es para redimir, para llegar a algo más grande. Un ejemplo de ello es lo siguiente. Ustedes se acuerdan de José, ¿verdad? José el soñador. ¿Cuántas cosas le acontecieron en su vida? Él era un buen muchacho, él tenía una relación con su padre, pero Satanás ocupó a los hermanos de José por medio de los celos para que fuera vendido como esclavo a Egipto, ¿verdad? Y José sufrió como esclavo, después sufrió en la cárcel, pero Dios en la gracia de Dios le concedió ser el segundo después de Faraón, como el vicepresidente de Egipto, ¿verdad? Y al final, ¿qué dice en Génesis capítulo 50, versículo del 20 al 21? Génesis 50, del 20 al 21. Satanás estaba usando a los hermanos para que José fuera destruido, ¿verdad?
para que sufriera, para que fuera dañado. Pero Dios usó todo esto para que él fuera puesto como segundo de Egipto. Y dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Entonces, el propósito de Satanás era destruir a José, pero Dios permitió que eso sucediera porque José fue vicepresidente de Egipto, en otras palabras. Hubo hambre en las naciones, pero a través de la mano de José, Israel no fue destruido, no murió de hambre, sino que José dio la provisión a sus hermanos y a su padre. Si no hubiese sido así, entonces no hubiera habido cómo se hubiera sustentado el pueblo de Israel. Por medio de José en ese momento no hubiera sido posible. Entonces vemos cómo los planes de Satanás son malos, son para destruir, pero Dios permite que eso pase para que vaya a un mayor grado, a una mayor gloria, a un beneficio mejor. Tenemos que entender que cuando Dios permite que el diablo nos tiente, no quiere decir que Dios nos tienta. Y vamos a ponerlo muy, muy claro para poder entender esto. Vamos a Santiago capítulo 1. Versículo 12. Santiago 1:12. Dice: bienaventurado el varón que soporta ¿qué? La tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido ¿a quiénes? A los que le aman. Es interesante porque la palabra tentación en griego quiere decir lo mismo que prueba. La palabra en griego de tentación es la misma que prueba. Y nosotros tenemos que aprender a discernir qué es lo que estamos teniendo en ese momento. Este versículo nos muestra, nos enseña que cuando nosotros somos tentados tenemos la posibilidad de resistir, de elegir lo bueno, y que si nosotros lo hacemos, entonces recibimos una corona, recibimos un galardón, recibimos un premio. Nosotros dijéramos, bueno, ojalá y tuviéramos vidas sin pruebas, pero si nosotros no tuviéramos vidas sin pruebas, entonces no tendríamos ninguna recompensa, nunca creceríamos, nos quedaríamos al mismo nivel. Por eso Dios permite que el diablo tiente y que nosotros elijamos si hacer el bien o hacer el mal. Pero Dios no tienta. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, las tentaciones, como lo aprendimos la semana pasada, es algo que no podemos evitar, es algo que no podemos excluir en nuestras vidas, porque siempre vamos a ser tentados. El poder del pecado ya fue quitado en la cruz, ¿verdad? Pero las tentaciones van a ser continuas y nosotros tenemos que saber elegir lo mejor. Cuando uno es tentado, tanto el diablo como Dios toman un papel importante ahí. ¿Por qué? El diablo va a querer destruirte, jalarte, hacer caer en pecado. Pero al mismo tiempo que tú estás siendo tentado, entra el Espíritu Santo para decirte, no caigas, mira hacia Jesucristo,
Esfuérzate en su gracia, esfuérzate en su misericordia, ten fortaleza, Él está contigo. Hay esas dos partes. Cuando uno es tentado, recibe la parte de destrucción de Satanás y recibe la parte de fortaleza del Espíritu Santo al mismo tiempo. Cuando Dios le habló a Abraham y le dijo, entrégame a tu hijo, el diablo había estado hablando a Abraham, no lo hagas, no confíes en él, si tú le entregas entonces lo vas a perder y es tu único, y ve todo lo que pasaste para poder recibirlo, y mira y ve y esto. Pero al mismo tiempo, el Señor le estaba fortaleciendo y le decía, confía, 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 confía. Y él decidió hacer lo bueno, decidió confiar en Dios y entregó a su único hijo. Si Abraham no hubiera entregado en ofrenda, en alabanza a su hijo, entonces nunca el Señor podría haber dicho a Abraham, por ti se verán benditas todas las naciones, por tu simiente. Porque si Abraham no hubiera confiado, entonces Dios hubiera tenido que haberse buscado a otra persona. Pero Abraham confió. Y ahora le conocemos como el hombre de la fe, ¿verdad? Si Abraham no hubiera hecho esa obediencia, entonces nunca habría dicho el Señor que por él iban a ser benditas todas las naciones. Ahora, nosotros tenemos que entender que las tentaciones son algo que nos muestra lo que en nuestro corazón está oculto. Porque dice la palabra que conforme a nuestras propias concupiscencias seremos tentados. Mucha gente no se da cuenta de cuáles son sus errores, de cuáles son sus concupiscencias. Por eso Dios permite que sean tentados, para que abran sus ojos, para que vean las consecuencias de su pecado. Lo vamos a ver más adelante. Y hay veces en lo más profundo de nuestro corazón que no queremos que nos pasen las cosas malas, que tengamos pruebas. Pero eso es permitido por el Señor, para que nos demos cuenta de nuestra condición y voltemos a verlo. La primera parte en que somos nosotros tentados es porque el diablo quiere vernos destruidos. La segunda parte, porque el Señor permite que el diablo nos tiente, es para que nos demos cuenta de nuestras concupiscencias y cambiemos. Pero la tercera parte en la que nosotros somos tentados es porque nosotros nos metemos en tentación. Nosotros, sabiendo que hay algo que no es bueno para nosotros, allá vamos y nos exponemos a situaciones en las que sabemos que nos van a hacer caer. Entonces, una es porque el diablo quiere destruirte, otra es porque el Señor quiere mostrar lo que hay en tu corazón y cómo reaccionas, y la tercera es porque uno solito aportilla el vallado y se mete la serpiente, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la historia de Israel y vemos cómo a David fue tentado para que contara al pueblo y cómo el Señor permitió que David fuese tentado para censar al pueblo, vamos a aprender cosas maravillosas que nos van a hacer entender cómo en tiempos de prueba tenemos que seguir confiando, tenemos que seguir buscando cuál es la voluntad de Dios y va a traer paz a nosotros y a nuestras futuras generaciones. Si nosotros vamos a Lucas capítulo 22, tenemos que entender este punto clave para poder continuar. Lucas 22, del 31 al 33. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás
os ha pedido para sandarearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Si se dan cuenta, el diablo tiene que pedir permiso a Dios para hacer algo en contra de sus hijos, ¿verdad? El diablo no puede actuar sin ningún consentimiento. Si el Señor no le da la carta para hacerlo. El diablo se acerca siempre a Dios para decir, quiero tentarlo, quiero sacudirlo, quiero destruirlo, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Y solo el Señor es el que puede decir, puedes hacerlo o no puedes hacerlo. Aquí está claro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, o Pedro, Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para sandarearos como a trigo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Y qué fue lo que tenía Pedro en su corazón? Veamos en el versículo 33. Él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Qué había en el corazón de Pedro? Yo sí te amo, yo estoy dispuesto. Mira, te sigo a donde vayas. Su corazón estaba un poco enaltecido en cómo seguir a Cristo. Estoy expuesto a la muerte. Y lo confesó. Pero ¿qué le dijo el Señor? Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesús sabía que el corazón de Pedro estaba un poco enaltecido. Y que él decía, no, yo sí voy, mira, y hago y esto. Pero Jesús le dijo, esa no es la situación verdadera de tu corazón. Tú todavía tienes un poco de miedo. Tú me vas a negar. Le mostró lo que había realmente. Cuando a Pedro se le dio la oportunidad de decir que sí conocía a Cristo o que si no conocía a Cristo, ¿cuál eligió? Que no conocía a Cristo. Cayó en la tentación del diablo. No lo conoces, no confíes, te van a perseguir también, te van a matar, no lo hagas, no lo hagas. Y él lo negó 3 veces. Pedro se dio cuenta por sí mismo que su corazón no era lo que él pensaba. ¿Se dan cuenta cómo Dios permitió que Pedro fuera tentado a decir que no lo conocía? ¿Por qué? Para que conociera la situación real de su corazón. ¿Qué pasó cuando lo negó 3 veces? ¿Pedro qué? Se arrepintió, lloró. Ahí ya se dio cuenta. Y cuando se arrepintió, ¿qué pasó? La gracia del Señor fluye a Pedro. La gracia del Señor le fortalece el corazón de Pedro. Por eso Dios permite que pasemos estas pruebas. Para que reconozcamos si es cierto. Estoy mal. Yo pensé que estaba así, pero ahora veo que lo negué 3 veces. Mi corazón está engañado. Perdóname, Señor. Entonces el Señor lo perdona. ¿Y qué hace? Lo vuelve uno de sus apóstoles. Por eso dice en el versículo 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dios tenía que trabajar en el corazón de Pedro para que después él fuera un discípulo en el que muchos hermanos se pudieran apoyar. ¿Se van dando cuenta de cómo Dios permite que las tentaciones pasen para demostrar nuestro corazón? Y una vez demostrado nuestro corazón, entonces pedimos perdón y la gracia del Señor fluye y cambiamos. Ahora, regresemos a Primera de Crónicas, capítulo 21, por favor. Veamos, versículo
1. Pero Satanás se levantó ¿contra quién? E incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Destruir a Israel. ¿Y destruir a quién? A David. Ok. El Señor indirectamente permitió que Satanás tentara a David en este asunto. Vamos a leer otra vez 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Fíjense con la palabra que empieza. ¿Qué dice? Volvió, ¿verdad? 2 de Samuel 24, 1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Por qué dice volvió a encenderse la ira? El pueblo de Israel, desde que fue rescatado de Egipto, ¿fue fiel a Dios? ¿Sirvió a Dios únicamente? ¿Seguía sus leyes? ¿Lo amaba con todo su corazón? No, sino que desobedecían. ¿Y qué pasaba en el Antiguo Testamento bajo la ley si había desobediencia de la ley? Juicio. Juicio. ¿Cuántas veces, si leemos desde Éxodo hasta Jueces, cuántas veces dice, y volvieron a hacer lo malo delante de Dios, y Dios trajo consecuencia, se arrepintieron, y volvieron a hacer lo malo de Dios, Dios trajo la consecuencia, se arrepintieron, y así continuamente. Y aunque David era rey, y era el segundo rey a cargo de Israel, el pueblo estaba todavía en su idolatría, estaba todavía en su ego, estaba todavía en lo que a ellos les convenía, olvidándose de Dios. Entonces Dios dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Ellos estaban haciendo lo malo, y Dios iba a traer un juicio para corregir a los suyos, porque si no los corrigiera, no los amaría, sino que permitiría que se perdiesen. Pero Dios permitió este censo para traer juicio a todo Israel. Si se dan cuenta, aquí dice, e incitó a David contra ellos. O sea, usó a David para traer consecuencia al pueblo. Ve, haz un censo en contra de Israel. Ok, ¿qué estaba pasando con el corazón de David? ¿Por qué Dios usó a David? Como vimos la semana pasada, cuando David decidió pecar con Betsabé, él ya estaba tomando un autoritarismo. Él ya decía a sus sirvientes, ve, pregunta quién es ella y tráemela. Oye, esa mujer es casada, tráemela, y yo hago lo que quiero. Ah, está embarazada. Ah, pues tráeme a su esposo y lo vamos a emborrachar. Y así que se vaya con su mujer. Oye, no se fue con su mujer, tráemelo y lo matamos. ¿Se dan cuenta de cómo el corazón de David estaba empezando a tener mucho autoritarismo? Pensaba que era casi todopoderoso. Y aún así, cuando él se arrepintió, todavía quedaba en él un poco de orgullo, quedaba un poco de exaltación. ¿Se acuerdan que el pastor nos decía que si a ti te gustaba que te dijeran algo, por ejemplo, que te digan, qué bonito coche, y tú decías, oye, sí, pues mi coche está muy bonito, ¿no? Oye, ya se dieron cuenta de mi coche está muy bonito. ¿Qué hacía el diablo? Que te inflaba el ego, ¿verdad? Y entre más inflaba el ego, al momento de que un pequeño alfilercito, ¿qué pasaba? La explosión era más grande. Cuando el diablo detecta algún orgullo en tu corazón, él lo va a intentar inflar. Él lo va a intentar inflar. Dios va a permitir que lo infle para que tú veas en el error que estás cuando venga esa explosión. Podemos nosotros evitar que se infle ese ego y reconocerlo desde antes, o lamentablemente pasar por todo el proceso para darnos cuenta. Satanás usó el orgullo de David. Dijo, tú eres rey, tú puedes hacer lo que tú quieras.
Ve y cuenta al pueblo. Ve cuán grande pueblo tienes. Es un pueblo grande, listo para la batalla. Ve, cuéntalos. Y David fue incitado y fue y lo dijo a su siervo Joab. Ve, cuéntalos. Ahora, el miércoles aprendimos y hablamos de Gedeón. ¿Cuántos hombres Dios necesita para destruir a un ejército enemigo? ¿Cuántos? Ninguno. Si Dios quiere destruir a un ejército, lo hace. Trae fuego, trae lo que quiera Él. No necesita ningún hombre. Pero David estaba diciendo, yo tengo los hombres suficientes para ganar batallas, para conquistar reinos, para mostrar realmente qué es Israel. Su corazón había caído en vanagloria. Ahora, regresemos a 1 Corintios, capítulo 21. Tenemos que hacer esto, hermanos, porque estos libros cronológicamente no están acomodados así. 1 Corintios, capítulo 21. Crónicas, perdón. Gracias. 1 Crónicas. Vamos a leer desde el 2. Dice: Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel, desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: Añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor hacer esto? ¿Qué será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió, por tanto, Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo de David. Joab no era un hombre ejemplar, delante de Dios. Pero aún así Dios usó a Joab todavía para decirle: hey, no peques, no tientes a Dios, eso es pecado. Pero ¿qué aprendimos la semana pasada? Que cuando alguien en su corazón ya decidió hacer un pecado, ni aunque le digas, ni aunque le des consejo, ni aunque le muestres las consecuencias, el corazón está decidido. Y volvió a pasar lo mismo con David. Su corazón estaba decidido a hacer un censo, y aunque Joab se lo advirtió, aunque Joab le dijo las consecuencias, él no le importó. ¿Y qué hizo? Continuó. ¿Había orgullo en el corazón de David o no? Sí, ¿verdad? Hubiéramos sabido que había orgullo en el corazón de David si no hubiera sido tentado a censar al pueblo. Ni él tampoco lo hubiera sabido. Entonces él hizo todo el censo. Ahora regresemos a 2 Samuel 24, del 8 al 10. Amén. 2 Samuel 24, del 8 al 10. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio al censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. O sea, 1,300,000 hombres listos para la batalla. ¿Cómo se sentiría un rey si dijera: tienes 1,300,000 hombres listos para la batalla? ¡Wow! Tengo un ejército grande, puedo hacer lo que yo quiera. Pero fíjense, después que David hubo censado al pueblo, ¿qué hizo? Le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, Jehová, te ruego que quites de mí el pecado de tu siervo, porque yo he hecho, ¿muy qué? Neciamente. ¿Se dio David cuenta de su corazón? ¿Se dio cuenta que tenía orgullo?
¿Se dio cuenta que estaba él buscando su gloria? Le acaba de acontecer lo mismo que a Pedro. Cuando Pedro lo negó 3 veces y sonó el gallo, dijo, tenía razón el Señor. Mi corazón no era el que yo pensaba. Cuando a David se le acercaron, le dijeron, hay tantos hombres, en ese momento fue como si el gallo cantase. Y dije, he hecho grandemente, he pecado, me engrandecí. Los hombres no valen para nada, solo Dios es el que nos da sustento. Entonces, la condición de David fue mostrada. Por eso Dios permitió que fuese atentado. Ahora, regresemos a Primera de Crónicas, capítulo 21. David reconoció su pecado. Regresamos desde el 8. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, que era un profeta. A los videntes también se les decía profetas. Vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, o el profeta a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti, y estas son las opciones que Dios le dio, o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de sus enemigos, con espada de tus siervos, de tus adversarios, perdón, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Imagínate que te dieran esas 3 opciones, que Dios te dijera, puedes elegir entre 3 opciones por tu pecado. Número 1, hambre por 3 años. Número 2, ser derrotado por tus adversarios por 3 meses. O número 3, que yo, Dios, mande enfermedad por mano del ángel de Jehová a Israel. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras elegido? Si se dan cuenta, ¿quién fue quien hizo el pecado? David, ¿verdad? ¿Por qué iba a pagar la consecuencia a todo el pueblo? ¿Por qué iba a pagar la consecuencia a todo el pueblo? Primera, como lo habíamos visto, el pueblo había sido rebelde. Dios iba a tener que traer juicio. Y segunda, ¿quién era el rey de Israel antes de Saúl? Dios. ¿Pero qué pidió el pueblo? Un rey humano, ¿verdad? Y Samuel les dice, aguas, porque Dios es un rey perfecto, lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de gracia. Pero si ustedes eligen un rey humano, él se va a aprovechar de todos ustedes y va a cometer decisiones incorrectas. ¿Y qué dijo el pueblo? Queremos un rey humano. Dios les dio lo que pidieron. Dios les dio a Saúl y después Dios les dio a David. El pueblo estaba pagando las decisiones equivocadas del rey que ellos eligieron. Por eso todo el juicio iba a caer a todo el pueblo, porque ellos eligieron a un rey imperfecto, y ese rey imperfecto iba a tomar decisiones equivocadas, y esas decisiones equivocadas iban a traer consecuencia a todo el pueblo. ¿Se dan cuenta? Por eso ven que tenemos que orar nosotros por nuestros líderes, tenemos que orar por nuestros presidentes, porque si no lo hacemos, estamos, pues sí, quien gane, y entonces vamos a tener que pagar las consecuencias de las elecciones de nuestros líderes. Ok. Dios iba a traer
un juicio y David tenía que elegir cuál era. Vamos a ver qué es lo que él eligió. Versículo 13. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. ¿No es hermoso? David prefirió elegir el castigo directo de Dios porque sabía que Dios era grande en misericordia, que era grande en gracia. Si él hubiera elegido caer en manos de los hombres no tenemos misericordia, no tenemos gracia como Dios la tiene. Somos sanguinarios. Pero él prefirió ser disciplinado por la mano de Dios, porque era un padre que lo ama y buscaba su bien y no iba a permitir que fuera más allá. David conoce la misericordia de su Dios. Lo que nosotros tenemos que aprender de esto es que si nosotros nos encontramos en consecuencias por decisiones equivocadas, no busques al hombre por consejo. No busques tus recursos para salir, sino que busca a Dios. Arrepiéntete como David lo hizo y di: Señor, si tú me vas a disciplinar, prefiero que seas tú, porque eres grande en misericordia, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Sé tú disciplinándome a mí, que yo no caiga en manos de los que están alrededor, ni en mí mismo, sino tú guíame. Y está dispuesto a recibir la disciplina del Señor. Cuán hermoso David nos enseña aquí que es mejor caer en disciplina del Señor que de los hombres. Ahora, vamos a ver. ¿Qué hizo entonces Dios? Versículo 14. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel ¿cuántos? 70,000 hombres. 70,000 hombres. Tengo entendido que el Estadio Azteca caben 10,000 personas, 100,000 personas. Imagínense, casi un estadio por el pecado de David y del pueblo. Ahora, vamos a ver cómo es la gracia del Señor. Versículo 15. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. O sea, el ángel de Jehová estaba rodeando todo Israel y estaba destruyendo, hasta que se paró enfrente de Israel y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. ¿Dónde estaba? ¿Junto a la era de quién? De Ornán, Jebuseo. Es importante saber dónde se detuvo el ángel. ¿A dónde iba él a traer juicio? Ya a Jerusalén, a punto. El Señor dijo: detente, ángel. Y paró justamente en la era o en la propiedad de Ornán, Jebuseo. ¿Por qué se detuvo? Bueno, fíjense lo que David le empieza a decir a Dios. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida ya, preparada para atacar contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. ¿Qué hizo David? Tuvo humildad.
Dijo, yo fui el que cometió el pecado, no tu pueblo. ¿Por qué tu pueblo tiene que pagar el error que yo cometí? Trae tu castigo a mí y a la casa de mi padre, o sea, a mi descendencia. A todos los de mi casa, trae el castigo, pero no al pueblo. ¿Se dan cuenta cómo pasó de tener un corazón enorgullecido a tener un corazón dispuesto a pagar por el error? ¿Se dan cuenta cómo Dios lo humilló? ¿Se dan cuenta por qué cuando dice la palabra que Dios exalta al humilde, pero ¿cómo se sostiene? Pero resiste al soberbio? Dios permitió todo esto para que el corazón de David fuera humillado y entendiera cómo estaba. Pero lo más hermoso es que Dios estaba esperando esas palabras de parte de David cuando le dijo que este pecado no sea contra todo el pueblo, sino que sea contra mi casa. Lo que David no se estaba dando cuenta es que él estaba haciendo una oración profética. Él estaba permitiendo al Señor decirle todo el castigo que pase a mi descendencia. ¿Se dan cuenta de la visión profética? En Mateo 1:1, ¿cómo se le llamaba a Jesús? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo se le conocía? Hijo de David. Jesús era conocido como el Hijo de David. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, lo recibieron con las palmas. ¿Cómo le decían? Hosana, Hosana, Hijo de David. Dios usó todo esto para que el corazón de David se rebelara, para que el pueblo se arrepintiera y para que David abriera las puertas al Señor diciendo que todo el castigo y toda esta peste no caiga en el pueblo, sino que caiga en la casa de mi Padre, o sea, en mi descendencia, que caiga en Jesucristo. Dios estaba esperando esa palabra de David y fue David quien la declaró y se cumplió. En ese momento la ira del Señor se detuvo. Ya no hubo más mortandad. Se detuvo en Jerusalén. Se detuvo en la era de Ornán Jebuseo. Entonces, vamos a ver qué sigue más adelante. Versículo 18. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová, y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la ira se postró en la tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. ¿Y qué le dijo Ornán? Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré el holocausto, que nada que me cueste. El perdón de Jehová hacia Dios, hacia David, se lo había concedido. No tenía que pagarlo.
David. Pero David quería que tuviera un costo. ¿Por qué? Porque tenía agradecimiento al Señor. No porque cuando el Señor nos perdone nosotros tenemos que decir, ¿qué te tengo que dar? ¿Qué te tengo que dar? Cuando el Señor nos perdona, Él nos perdona por la sangre de Jesucristo. Pero cuando dice quiero que me cueste, quiere decir quiero yo dar todo de mí como parte de agradecimiento de lo que Dios ha hecho conmigo. Y es lo mismo con nosotros. Si Dios nos ha perdonado muchas veces de nuestros errores, si Dios nos ha perdonado muchas veces de cómo actuamos, si Dios nos ha perdonado muchas veces de los errores que hemos cometido, y nosotros seguimos con una vida sin disposición a servir, pues entonces lo quieres todo regalado. Cuando uno es perdonado, por agradecimiento, quiere ofrecer algo al Señor, no porque tenga que. Quiere mostrar un corazón puro. Ahora, se la vendió. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Versículo 26. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar de holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Es hermoso porque cuando David reconoce su error, se arrepiente, pide que el castigo sea sobre su generación. El Señor le pide que compre una era y después, como muestra de aprobación de lo que él estaba haciendo, hay dos pasos. Dios manda el fuego para consumir el holocausto. Y segundo, detiene la espada y la mete en la vaina. Esas son las dos partes en que el Señor está mostrando que está perdonado, que su ira ha sido cesada, aceptando el sacrificio en ese lugar y guardando su espada. ¿Ok? Ok, amén. Ahora, ¿por qué es importante saber que la era que compró era la de Ornán? Ese mismo lugar es donde se levantó el templo de Jerusalén. Y eso lo podemos encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tienen? Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. ¿En dónde? En el monte Moriah, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. Ahí se construyó el templo de Jerusalén. ¿Saben qué significa Moriah? Dios proveerá. ¿Saben qué suceso aconteció en ese mismo monte? Cuando Abraham ofrece a Isaac y que le dice, ¿y dónde está el sacrificio, Señor? ¿Dónde está el sacrificio, papá? ¿Qué le dice Abraham? Dios proveerá, Jehová proveerá. Todo esto, hermanos, nos muestra la perfección de la Biblia. Nos muestra cómo Dios tuvo un plan desde el principio. Dios dio a su único hijo
como Isaac iba a dar al suyo. Y cuando David le dijo que no venga el pecado sobre el pueblo, sino sobre mí y mi descendencia, y le dijo que hiciera ahí un altar, es una visión profética de Jesucristo mismo. Es una visión profética en que Dios con Abraham ofreció a su único hijo. Es una visión profética en que el sacrificio que se ofreció en Moriah era Jesucristo mismo. Y que el sacrificio de Jesús fue un olor fragante para el Señor. Por eso Él mandó el fuego, para recibir ese holocausto. Y el segundo, porque envainó su espada. Hermanos, Jesucristo pagó el castigo que merecíamos. La peste destructora, la mortandad, la pagó Cristo en la cruz. Ya nosotros no podemos morir, tenemos vida eterna por Cristo Jesús. Y su sacrificio fue acepto delante de Dios. Y lo segundo es que ya nosotros no tenemos que pagar el castigo del pecado. Por eso envanó su espada. Por eso la ira de Dios ya no está contra nosotros. Nuestros pecados ya fueron juzgados en la cruz de Cristo. Los que no han aceptado a Jesucristo, esos iban a ser juzgados en la eternidad. Pero para nosotros, hermanos, si tú has cometido algún error, ve a la cruz, pídele perdón al Señor. ¿Y qué va a hacer Él? Mi espada ya estaba envainada desde que Jesucristo pagó los pecados por ti. ¿Se dan cuenta de cómo es hermoso el Señor? ¿Cómo permite ciertas cosas? ¿Cómo de dos pasajes que parece que se contradicen hay una enseñanza preciosa? ¿Qué podemos aprender nosotros para aplicar esto en nuestras vidas? Como cristianos, puede haber momentos en nuestras vidas en los que olvidemos o descuidemos uno de los principales propósitos del Señor que tiene para con nosotros, que es que seamos luz y que seamos sal para aquellos que no conocen a Cristo y animar a fortalecer a aquellos que sí lo conocen. Sin embargo, mientras todavía vivimos en estos cuerpos mortales, podemos volvernos a Jesús en arrepentimiento y convertirnos en sacrificios vivos para que nuestras vidas puedan contar con la eternidad. Así como Abraham y David hicieron sacrificios en el monte de Moriah, nosotros podemos tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Abraham luchó con la duda, David luchó con orgullo, pero Dios le dio a ambos la victoria para que sus propósitos redentores pudieran manifestarse. Si tú estás viviendo una situación difícil por una decisión que tomaste equivocada, el Señor permitió que lo hicieras para que te dieras cuenta que estás equivocado, para que vieras dónde está tu corazón. Si uno permanece en orgullo, te voy a decir algo, el Señor es fiel, tu Padre es fiel, y va a continuar hasta que tu corazón demuestre lo que hay dentro. Él no se va a detener hasta que tú seas perfeccionado. Y es mejor analizarnos a nosotros mismos, juzgarnos a nosotros mismos, observarnos a nosotros mismos, para que no tengamos que tener un proceso de ego altísimo y que después venga el diablo y nos ponche el globo, ¿verdad? Los planes de Dios son perfectos. ¿Se dan cuenta cómo sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos? ¿Y sus caminos son más altos que nuestros caminos? David nunca se hubiera imaginado que él hacer esa profesión, él hacer esa oración, se iba a cumplir a través de Jesús. El costo que pagó David fueron 600 shekels de oro, ¿no? Que fue muy poco para su pecado. Pero el pago que pagó Cristo, ese fue el alto. Entonces,
aprendamos a discernir lo que el Señor nos quiere enseñar a través de nuestras pruebas. El Señor no extiende su mano y le dice al diablo, tómalo. Él no hace eso. El Señor tiene cuidado de nosotros. Claro, el diablo va a querer tomar ventaja, pero Dios en su perfecta sabiduría, en su perfecta economía, o sea que aprovecha al máximo todos los recursos, lo hace para que nosotros seamos redimidos, para que nosotros seamos transformados, para que nosotros crezcamos en amor. Lo hace para que crezcamos a mayor grado, no amargado, ¿ok? Es a mayor grado, no amargado. Pregúntale al Señor. Si estoy pasando esta situación, ¿qué es lo que quieres mostrarme? Por eso yo creo que David aprendió y le decía, escudriña mi corazón. Escudriña mi corazón, Señor. Quería que le mostrara que había mal, para que no tuviera que pasar todo este proceso. Entonces Dios obró para bien para David, obró para bien para Israel porque se arrepintió, y obró para bien para toda la humanidad, por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Amén. Gloria al Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro.